Allinchamasus kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchi manachunaqa waleqlla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pachapalarimusaykichis noqaypas sutin Maggie. Kunan aparimusaykichis kay mama Encarnata kankuna yachankichis ña paypata sutin Encarna Lasarte. Imarayku pay wicharichimun huk mushuq video canal nima. Chantapis ñawpata ña qhawarirqanchis waqtakita. Kunan chaypi parlararqani uchikitallanta kay mama Encarnaqpata. Kunan ñawirisaq kay yachay karisan kay Wikipediapi kay Encarna Lasartecta hasta ñawpaqman ñawirisaqkunan parlarisaq Castilla Qallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Encarna Lasarte. ¿Por qué? Porque ella ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. Aquellas personas que les gustan las coplas, todos los guaños, todo eso, pues esta señora, como es conocido Mama Encarna, ha sido la pionera. Voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes se enteren quién es ella. Y según a eso, pues ustedes también ya tengan un poquito de conocimiento de ella. Y anteriormente yo había comentado algo, pero ahora, como ha vuelto a subir un nuevo vídeo, es bueno volver a recordar su biografía para tener presente de quién es ella. Encarnación Lasarte. Encarnación Lasarte Zurita, 27 de marzo de 1938, más conocida como Encarna Lasarte, es una cantante y compositora en la lengua quechua, nacida en la comunidad de Sunchupampa de la provincia de Germán Jordán Cliza, en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Es la primera mujer quechua boliviana que comenzó a grabar en 1963 la música tradicional del Valle Cochabambino, como las coplas del Carnaval Taquipayanacus, las coplas de Santa Veracruz, las coplas de Todos los Santos, huipailas, huipailitas y otros ritmos, dando lugar al movimiento artístico rural en Bolivia, ya que hasta entonces solo los artistas urbanos tenían la posibilidad para grabar. Ahora, doña Encarna Lasarte es una de las copleras más reconocidas del Valle Alto de Cochabamba, admirada y respetada por todos los copleros como la mamá Encarna, en reconocimiento de que ella es como la madre de las coplas y de las copleras y copleros del Valle Cochabambino. También es conocida como la Cholita Cliseña, la Cholita que fue capaz de movilizar multitudes en Bolivia para poder escucharla, una campesina que hizo vibrar el sentimiento quechua en todo el país. Hoy aún participa en algunos festivales de feria como invitada de honor. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía se van a Wikipedia, ponen Encarna Lasarte y van profundizando todas sus grabaciones, inicios, todo eso. Ahora vamos a ver el video. Encarna Lasarte nos va a cantar Tiquipayamanta Tica Canastasta. Sería Flor de Tiquipaya en canastas. Eso es lo que vamos a ver qué es lo que nos canta y según a eso yo les voy a decir. A ver, empecemos. Dices, no sé si dice Simón o algo, algo por ahí, pero dice, Simón, ¿quién se emborrachó en los carnavales? Quizá tú, así, ¿no? Pitas machachimorga, es como decir, ¿quién le hizo emborrachar en los carnavales? Quizá eres tú, así, ¿no? Vamos a ir a Tiquipaya o iremos a Tiquipaya. Vamos a traernos canastas con flores. No sé, flor, no es flor, no sé qué dice la primera parte, pero flor de canastasta dice, canastas con flores. Esa parte que no entiendo y aquellas personas que van a entender en quechua, por favor, me gustaría que comenten para que yo lo lea y ya en el futuro me aprenda o reconozca por lo menos. Así va a ser en todo el video y les voy a pedir, si es que alguna parte no voy a entender, les voy a pedir
que ustedes me ayuden, los que saben quechua, así para poder yo también ya reconocer más adelante. Ahora seguimos. Florcita, Florcita, yo tengo un hijo. Si no tuviera hijo, no sé dónde ya estaría. Esa parte igual, no, la primera parte no la entiendo, pero después dice, no sé dónde ya estaría. ¿Por qué me dices eso si eres mi amor? En el frío, en el viento, tú siempre estuviste. A ver. Esa parte tampoco. Pero la última Tarikushaikita es lo que te has encontrado. Eso es lo que quiere decir. Es un poquito, es muy agudo esa parte, es por eso que no lo entiendo muy bien la pronunciación que ella hace, pero vamos a seguir. María, en carnavales Tariknakurganch, dice, ¿no? Sí, en carnavales nos hemos encontrado. Habas puede decir a la siembra de habas, o jaba hay unas como unas botellas grandes donde se almacena vino y esas cosas, también otras bebidas, jaba. Pero si es siembra de la siembra de las habas, puede decir al borde de la siembra de las habas te hice sentar, o al borde de la java de este cuenco que te estoy. Yo creo que es de la java de bebida porque es en carnavales. También se challa las siembras, no sé, esa es mi pregunta. Por eso digo, aquellas personas que saben quechua, por favor, ayuden, comenten. Te hice sentar. A ver, vamos a seguir. Te dije nos vamos a casar y te hice feliz. Esa parte no entiendo también. Luego kusiri chergaiki te hice feliz. Eso es sí. Ahora, vamos a continuar. Todas las partes que no entiendo, por favor, ayuden. Si vamos a ver chicha, gastaremos dinero. Todas las versiones es bis, bis, bis. Karuchukukusun es nos vamos a sentar lejos. Silla arkamunapa, no sé si silla apamunapa, si dice es Karuchukukusun, silla trae la silla, es como decir silla apamuchun, es como ves, trae la silla. Ahí también, eso, la segunda parte no entiendo, pero vamos a seguir. Así es la vida, así es la vidita, es como, así es la vida.
Sillarqamunapaq, eso es lo que no entiendo. Si alguien entiende, me gustaría, de verdad, me gustaría que me ayuden para seguir aprendiendo. No solamente aprendiendo, sino recordar. Yo voy recordando cada vez más, cada vez más, cada vez que escucho algunas cosas, cada vez, porque yo no he estudiado quechua, lo que sí es, he aprendido de pequeña a hablar quechua con la gente que me rodeaba, con mi mamá y con todos esos. Si estudiara sería diferente porque cuando estudian quechua es muy diferente y no hay esos matices, solamente hay palabras hechas, pero no hay conjugaciones así como cuando habla una quechua hablante nativa, como se puede decir. A ver, seguiremos. ¿Es grande el camino o es largo el camino hasta dónde vamos a ir? Mejores palomas, sumas paloma diría, ¿no? Pero ahí ya también, no sé si es eso lo que quiere decir. Chihllarikunapaj esa palabra, chihllarikunapaj, se dice para escogernos o para escoger. Así es la vida para poder escoger o así es la vida para escoger. Eso es lo que podemos decir. Ahora seguimos. Dice, vamos Hilarión, los carnavales se están terminando, vamos a caminar. Coplas de carnaval encarna la serte tiquipayamanta tica canastasta tonada de carnaval. Bueno, a mí me alegra saber que en Canal Lasarte aún es entrevistada, invitada como persona, como un ícono, diría yo, de la música folclórica, de los taquipayanacos, como decía, de las coplas, porque es una de las pioneras, como hemos leído en su biografía, de aquella mujer que ha podido cantar y expresar los sentimientos en la canción, más que todo porque yo creo que ha sido difícil, pero ella lo ha logrado. Ha abierto un camino para todas aquellas copleras, copleros, como se dicen, y más que todo en los carnavales, en las huayuncas, pues se cantan esto también en Santa Veracruz Tatal, en muchas festividades de Cochabamba, más que todo por la parte de Valle de Cochabamba, por Clisa, Puná, Tarata, Ansaldo, de esas partes, Aiquile, todas esas partes son así de puro coplas, también por parte de Encipe, Sipe, Vinto, por ahí también se canta. Hay muchos pueblos que van haciendo este folclore. Espero que no se pierda, espero alguien, alguna otra mujer quechua hablante, pues empiece a tocar o a cantar coplas. Yo creo que existe otra cosa que tenemos que descubrir para apoyarla y para, como lo estamos haciendo con Mamá Encarna en su canal oficial. También ahí está el link de su Facebook donde pueden ustedes ir y seguirla también en Facebook. Yo voy a sacar, mejor dicho, yo voy a dejar el link de su canal oficial para que ustedes vayan a comentar, a dar like, compartir y suscribirse y así vamos a seguir apoyando pues y que crezca su canal y también no se pierda las coplas. También pedirles
como siempre, pidan las canciones favoritas de sus artistas favoritos, no importa si es de otro país, lo importante es ir conociendo y así vamos a ir más abriendo la mente, por lo menos mediante la música, iremos conociendo y disfrutando de todo lo que nos ofrece la diversidad de géneros musicales, se puede decir. Nuqanini llaqtamansis kay uyarinkichis imaynatachus takirimun mana wakin rimayta nimuyatikichikchu imachus nimun nisqa imarayku mana yuyarinichu yuyariyman chayrini nikichisman chayraykush mañamuykichis qankuna yanapanawaykichispaq imachus niyta munan chayman hinataq nuqa yuyarishaq chayman hinataq ñawpaqman astawan sumaqta nimusaq imanispachus takimusan nispa kay runa masinchispi Castilla Callepi. Chantapish nini qankuna yanapanaykichis tiyan hinallatataq nuqa saqisqa kay link canal ninmanta qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichispaq like qillqirimuychis chaskita hina karuwaqyanikichispa tukuy redes sociales niykichispa apachiychis chaskita hina chayman hina yanapasun chantapish nini ichapish waq warmi kallanmanta pay hina imaynatachus pay qallarirqa pay kicharirqa huk ñanta niman kay artista kananpaq kay qhechua parlante nispa pay qallarin imaynatachus takirimun kunaykama takirimusan ñapish payqa tukuy ladoman apanku imarayku sumaqta takin chayraykush apan kunan ñapish hatun mamaña chay siguillapunin pay ñawpaqman apayasampuni kay coplasta chayman hinata nuqanchik yanapananchik hina chaymanta ichapish qankuna riqsinkichis waq coplerasta waq coplerosta apamuychis yanapanapaq hina wiñanapaq ama chinkanapaq kay coplas nisqata kay kamalla waq videokama llaqtamasish allin